Hola, qué gusto saludarlos de nuevo, una semana más de su programa Voces de la Historia, con esta cara quemadita por el sol, del sol de la sierra, tan bonita que está la sierra sonorense, ahora verde, verde, como una selva y el paisaje muy, muy bonito. Por ahí anduvimos en un pueblo antiguo, por los rumbos de Nacosari. Santo Domingo se llama el pueblo abandonado. Bueno, esta semana vamos a hablar de un personaje alamense de trascendencia nacional, poco conocido, un sacerdote jesuita llamado José Rafael Campoy. Hay una escuela en Obregón que lleva su nombre y una calle en Hermosillo, en la colonia Pití, que lleva su nombre. Pero, ¿quién fue José Rafael Campoy? Para eso, invitamos ahora a Juan Carlos Holguín Valderrama, que es el cronista municipal de Álamos, que ahora está estudiando un doctorado en historia, que viene seguido, ustedes lo conocen muy bien, para que nos hable de este personaje sonorense de gran trascendencia y que quisiéramos que lo conocieran todos ustedes. Juan Carlos, gracias por venir. No, muchas gracias por la Hace tiempo que no venías, invitación. Pues estás muy ocupado. Sí, más de un año. Bueno, pero hay que hablar de este personaje alamense, ¿no? De este alamense. Campoy, un poco ligado a nuestros ancestros, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo lo conocí leyendo a Manuel Corbalá y me interesó mucho el personaje porque pues es jesuita y es del siglo XVIII y en el siglo XVIII Álamos, sinceramente, no dio muchos personajes, ¿no? Él es una de las grandes excepciones. Y años después, haciendo mi árbol genealógico, pues descubrí que un ancestro directo mío era hermano de José Rafael, y bueno, obviamente mi interés por este personaje creció mucho más. Y la familia Saturnino Campoy también, ¿no? Sí, de la familia Saturnino, sí, descienden del tronco, que es Bartolomé Campoy, fue el que fundó la familia en todo Sonora. Entonces, era nieto de capitán Bartolomé Campoy. Todos los Campoy descienden o descendemos de él. Digo, yo no llevo el apellido, pero todos descendemos. Tenemos una gotita de sangre, como la tengo yo también. Sí, así es. Y bueno, ¿y cuándo nació él? Él nació el 15 de agosto, de hecho, antier acaba de cumplir años de nacido. Es cierto. El 15 de agosto de 1723, era hijo de Francisco Javier Campoy y María Andrea Gastelum. Francisco Javier Campoy era uno de los hombres más ricos de Álamos en la época, ¿no? Era dueño de la mina La Quintera. Pero me llama la atención eso de la mina, porque todos fueron dueños de la mina La Quintera. Sí, como fue la más productiva, de hecho cuando se descubrió la mina La Quintera, como era la más importante y la más grande, le llamaron la descubridora. Y mucho tiempo se le conoció como la descubridora hasta que le cambiaron el nombre Quintera, desconozco cuándo y por qué. Pero él fue dueño uno de los tantos dueños que tuvo la mina, ¿no? A través de los tiempos, al final quedó en propiedad del Banco Egipcio de Londres ya a fines del 19. Entonces, él era dueño de esa mina y aparte era dueño de la hacienda de beneficio más importante en aquel tiempo, que era Guadalupe de Tobaca. Conocemos cómo era la hacienda porque ahí están todavía los testamentos. ¿Dónde está esta hacienda de Guadalupe? Estaba muy cerquita de los tanques. Del Tábelo, perdón. Del Tábelo. Hoy la población se llama El Tábelo. Ajá. En aquel tiempo era Nuestra Señora de Aranzazú del Tábelo, que era propiedad del papá también de José Rafael. Que también fue de uno de los Almada. Sí, después, posteriormente. Sí, que murió ahí. Porque, bueno, no lo vamos a ver a profundidad, pero sí, años después, cuando ya muere toda la familia Campoy, uno de los nietos, Elías González, la pierde, tenía deudas con la iglesia, con el arzobispado de Durango, entonces la rematan en la moneda pública las propiedades, y ahí es cuando ya pasa a otras personas y posteriormente a los Almada. Entonces era una familia muy rica esta Campoy, sí, siglo XVIII. El siglo XVIII, ajá. El primer campo llegó a fines del 17 a Álamos. Era nieto ¿Casi fundadores? Sí, era nieto de Blas del Castillo, que fue alcalde mayor de aquí de Sonora, de Ostimuri, y a su vez era bisnieto José Rafael Campoy Gastelum de Bartolomé de Estrada y Ramírez, que fue capitán y gobernador general de la Nueva Vizcaya, y que según Roberto Acosta, un historiador alamense, era descendiente de Alonso de Estrada, el primer tesorero de Nueva España, que decían en aquellos años, aunque ya últimamente por algunos estudios se ha descubierto que es muy poco probable, pero en aquel tiempo decían que era hijo ilegítimo de Fernando el Católico, ¿no? Alonso de Estrada. Pues este niño, José Rafael, pues nació en cuna de seda. Sí, definitivamente. De hecho, no sé si podamos ver la imagen de la casa donde nació ese 15 de agosto de 1723. Bueno, no es la casa original, ¿no? Pero es la finca, el predio donde estuvo en su momento, donde estuvo la casa. Quizá las paredes, los cimientos sean los mismos, no lo sabemos.
Se fue a los 8 años a estudiar a la Ciudad de México. Esa es la iglesia donde lo sepultaron. Bueno, ese es al final. Y luego, Sí. a los 8 años se fue a la Ciudad de México. A los 8 años se va a la Ciudad de México. Lo mandaron sus papás, Lo manda su supongo. papá junto con un hermano, Pedro Joaquín No era Campoy. cualquier cosa irse de Álamos a México. No, Un eran viaje. semanas. Ahí estamos viendo la casa como está en la actualidad, donde nació Campoy. Está muy cerquita de lo que es la plaza, a una cuadra. Está detrás del Museo Costumbrista, detrás de la Escuela Bartolomé. ¿Qué es ahora ahí? Es una casa particular de la familia Bella Podaca, Qué bonita. frente a la imprenta. Y traemos también otra imagen panorámica de Álamos, donde está marcada con un círculo, porque anteriormente la casa tenía portal por afuera Me y pareció que y era la donde era el remodelaron. obispado, o enseguida. No, es muy cerca, Muy cerca. como a media cuadra. Sí. Entonces se va de niño a los 8 años a México, lo envía a su familia Lo para envía- estudiar. Lo envía a su familia al colegio de los betlemitas, llega primero, tenía parientes, tenía familiares en México, llega con ellos, luego se va al colegio de los betlemitas, luego al colegio de San Ildefonso, y ahí se fuga en 1737, con 14 años de edad. Todo esto lo sabemos por Juan Luis Maneiro, que fue su biógrafo, ¿no? Y que lo conoció persona, y Allá en que fue México. compañero, allá en México, era jesuita también. Ahí Ahí está. estamos viendo donde estaba la casa de Campoy. No se alcanza a apreciar bien porque la imagen es un poquito, pero tenía un portal por fuera de madera, a la usanza del siglo XVIII y XIX. Ya a fines del XIX, principios del XX, derrumban el portal y la modernizan, ¿no? Durante el Porfiriato. Pero bueno, tenemos Se fuga. ¿Y por el qué dato se de que fuga a se... los 14 años? Según ¿Rebelde Juan o? Luis Maneiro, era un poco rebelde, pero aparte su mentor, digamos su director, la persona que lo dirigía, lo guiaba, se llamaba Manuel Miguel Quijano, era muy severo. Entonces Se usaba mucho se esa escapa, pureza de sí, voz. en aquel tiempo pues No los soportó. golpeaban y los castigaban. No soportó, huyó por rumbo a Tepoztlán, cerca de la Ciudad de México. Dicen que tuvo que vender las hebillas de plata de los zapatos, señala Maneiro, ¿no? Para sobrevivir. Y un amigo de su papá, de Francisco Javier Campoy, se llamaba Cristóbal de Escobar, era rector de San Ildefonso, era un jesuita muy connotado, incluso fue padre provincial de la Compañía de Jesús en México. Se da la tarea de buscarlo. Entonces este niño desde los 8 años ya entra, digamos que al seminario. Sí, Para hacer la entra a los formación. los estudios religiosos. ¿Y el hermano? El hermano también, Pedro Joaquín, pero él no se convierte en jesuita. Él se queda únicamente, se convierte en sacerdote, y Pedro Joaquín sí se regresa a Álamos. De hecho, es vicario general de la parroquia y es también vicario del Santo Oficio de la Inquisición en Nada Álamos. más. Y es el que se convierte en dueño posteriormente de la hacienda de Tobaca y de la mina La Quintera. Viene siendo el heredero, y sabemos de él todavía lo ubicamos en Álamos todavía a principios de la década de 1770 a Pedro Joaquín Campoy, hermano de él. Existe una carta en el Archivo General de la Nación donde Francisco Javier Campoy le escribe a Cristóbal de Escobar preguntándole por los estudios tanto de José Rafael como de Pedro Joaquín, y le menciona ahí que ya le mandó pagar con José Rafael y que si cuánto le queda debiendo, etcétera, ¿no? Subsiste Es esa una carta. carta bonita, mira. Sí, esos por ejemplo son los votos de José Campoy. De hecho ahí podemos de José Rafael, ahí vemos su firma abajo, ya dice, arriba dice yo, Josefus Campoy, y ya empieza a hablar que hace sus votos de castidad, de obediencia hacia la Compañía de Jesús, pero también hacia el Papa. Y esa es una carta es un documento que también está en el Archivo General de la Nación. Hace poco tuve la oportunidad de digitalizarlo y es del año de 1757. Entonces, a los 14 años se escapa y va por él el rector y lo regresa. Sí, lo regresa, lo vuelve a llevar al Colegio San Ildefonso y ahí termina sus estudios. Y dice Maneiro, y lo cito así textual, con la más alta perfección en la filosofía peripatética, en la filosofía aristotélica. ¿No? Y posteriormente, en noviembre de 1741, ¿cuántos años tenía? Como 15 años más o menos, se ingresa al noviciado de la Compañía de Jesús. Evidentemente era un muchachito inteligente, muy inteligente, ¿no? Muy inteligente, pero por lo que lamentablemente, como no subsistió, o al menos no se han encontrado su correspondencia, sus documentos, cuando la expulsión de la Compañía de Jesús se perdieron. De hecho, yo encontré en el AGN dos cuadernillos, ojalá pudiéramos verlas, están ahí las portadas de los cuadernillos, donde se hizo un inventario de todos los libros que él dejó en su celda. Alrededor de 400 libros, ahí las estamos viendo. Se hicieron 2 cuadernillos en 1773, 5 años después de que los habían expulsado,
y es una biblioteca bastante amplia para la época. Ahorita nos pueden parecer pocos, 400 libros, ¿no? No, pues, pero en la época eran libros. muchos y tuve la oportunidad de leerlos y había obras desde 1640 en original, ¿no? Obviamente, y en latín. Él era un gran latinista, por lo que dicen, pero como que sí era muy rebelde y era un poco pleitista, digamos, entonces tuvo problemas con muchos de la Compañía de Jesús, sobre todo porque, bueno, estamos hablando que ya empezaba la Ilustración en ese periodo, entonces como él leía mucho... Un poco más avanzado para su Un poco más época, avanzado, ¿no? fue un poco más avanzado, liberal, por así decirlo, y incluso entró a estudiar teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, también en la Ciudad de México. Pero como empezó a tener ya problemas con las personas ya mayores, cuando se graduó, hay una descripción de él muy poco halagadora que dice: es de mediocre juicio y mediocre aprovechamiento en letras, de suficiente prudencia, de módica experiencia, de complexión sanguínea, o sea, de talento se espera que para algo. Y es muy extraño porque apenas 2 años después lo nombraron profesor de letras humanas en el colegio de Tepozotlán, que también traemos imagen, ojalá lo pudiéramos ver, en 1753. Entonces, como alguien que es tan mediocre y que no tiene inteligencia, después lo nombran profesor de letras humanas, ¿no? También fue profesor en San Luis Potosí. Estamos viendo el colegio, bueno, la iglesia de Tepozotlán, ya a un lado está el colegio, es todo el conjunto. ¿Dónde está? En el Estado de México. De hecho, ahorita es el Museo Nacional del Virreinato. Ah, es cierto. Está como una hora de la Ciudad de México. Y bueno, fue incluso también maestro en San Luis Potosí, lo quisieron nombrar maestro en Puebla, pero se opusieron los jesuitas mayores. Lo necesitaban, era un poco, imagínate, si jesuita y luego liberal, pues, y para él eran conservadores, ¿cómo sería el muchacho? Bastante... Sí, era como que un poco no deseado en algunos ámbitos, ¿no? En algunos medios. Pero finalmente también tenía personas que lo reconocían, como el propio Maneiro, como Juan Diego Abad, Clavijero, que fue su amigo también, su conocido, y algunos otros jesuitas. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto para una identificación y vamos a regresar a algunas preguntitas aquí. Y ahora sí, ya lo tenemos como un graduado y empieza en lo suyo. Regresamos en 1 minuto. Ya estamos de vuelta hablando de José Rafael Campoy y aquí hay unas preguntas que nos hacen por Facebook. Margarita Ramos, la calle de Hermosillo, ¿cuál es? Está en la colonia Pitic, no recuerdo muy bien, está en la parte moderna de la colonia Pitic, en la parte norte. Pregunta Pati Ramos, nuestra fiel seguidora de Ensenada, ¿a él le tocó el exilio? Sí. ¿Fue de los exiliados? Sí, fue de los exiliados. Bueno, vamos a ver qué pasó con él. Rubén Matiella, qué gusto que un joven esté involucrado en el tema histórico de Álamos. Felicidades. Gracias. Para la época, dice Kevin Moreno, 400 libros, pues debieron de ser muchos, deben ser unos 4,000 o 40,000 de ahora, ¿no? Sí, eran muchos porque aparte pues eran caros, ¿no? Y eran difíciles de producir y difíciles de que muchos de ellos llegaran. De hecho, él escribe a Gregorio Mayans, que era una persona muy importante en España, un pensador, un filósofo, un escritor muy importante. No hay contestación de Gregorio Mayans, no se ha encontrado, pero él escribió una carta muy interesante, muy importante, y un historiador español, Vicente León Navarro, escribe un artículo que se llama La frustrada correspondencia entre Mayans y Campoy. Y ahí Campoy le habla de que en la Nueva España o en el Nuevo Mundo también había grandes talentos, y hasta le da el ejemplo de un joven de 20 años de Guadalajara que acaba de defender digamos, su tesis. Y bueno, y se lamenta de que en Nueva España, a diferencia de en España, no se les reconozca como esos logros y que sea tan difícil de conseguir obra. Y le dice, yo he leído solamente un libro de usted y algunas cartas, pero quisiera leer tales y tales y tales libros, ¿no? que eran de la autoría de Mayans. Y le dice que quiere incluso viajar a España para poder platicar con él y conversar y dar sus puntos de vista. Y se lamenta de que ni siquiera los mapas estén bien hechos, que porque no eran buenos los mapistas, a diferencia de los mapistas de Inglaterra o de Holanda, portugueses incluso, y tenían que hacerlo, dice, únicamente con relaciones mal hechas. Es decir, los españoles hacían relaciones, tantas leguas de aquí a tal lugar, y así las hacían, pero no eran unos mapas completos, dice, y señala los hierros. Y Maneiro dice que estuvo trabajando en algunos mapas y en algunas obras, José Rafael Campoy, pero lamentablemente no se han localizado. A lo mejor en algún archivo en Italia, que es a donde finalmente llegó, se encuentren, aunque también hizo una escala en La Habana e hizo una escala en Cádiz durante su viaje en el exilio.
Quizá en algunos de esos lugares pudiera haber algún documento, con mucha suerte. Ojalá. Pero entonces, ¿dónde lo tenemos? Nos quedamos que estaba en San Luis Potosí, no. Más Estaba en Tepoztlán y lo postulan para que dé clases en Puebla de teología. O sea, ¿era un profesor? Era un catedrático. No lo mandaron a... Ajá, y Diego José Abad y Antonio Baltasar, que era provincial también de los Compañía de Jesús, dice Abad, por fortuna hay muchos que por su edad son aptos para desempeñar en un cargo de tanta importancia, pero en verdad no he visto a alguien más preparado que Campoy por la singular perfección de su latinidad. Sin embargo, los viejos, digamos, no lo aceptaron, no quisieron, y porque dice que podía como meterles ideas malsanas a los jóvenes, ¿no? Porque él era como muy, porque él era así como muy novedoso en sus métodos de enseñanza y en las ideas y esas cosas. Incluso Maneiro lo compara con los Franklin, dice, de América, y es uno de los preclaros varones de grandeza semejante que produjo América en el siglo XVIII. En fin, sí recibe varias elogios, ¿no? Pero pues tiene problemas, como que con el carácter sí quizá no era el mejor, no era suavecito, y lo exilian a Veracruz, donde no había como todo esa explosión pues de las letras, de la cultura, de las ideas. Sin embargo, le sirvió mucho a Campoy, señala también Maneiro y señala León Navarro, porque pues finalmente ahí llegaban todas las ideas y todos los libros y los marineros. Entonces que él platicaba con marineros, con capitanes, que podía tener acceso a libros, a cartas, a información, etcétera, y que se hizo incluso muy amigo del gobernador y capitán general de Veracruz. ¿Qué se suponía que hacía en Veracruz? En Veracruz estaba al frente de una parroquia y también daba algunas clases, según castigado, según lo que nos cuenta Maneiro. Y podemos entrever en la carta esta de Mayans que pues sí no era como él muy dado a las relaciones, digamos, públicas, porque dice, no soy como otros que quieren ganar voluntades adulando. Así empieza su carta, o sea, como que no voy a llevarme bien con la gente adulándolos para tener buenas relaciones, ¿no? Muy alamense. Sí. Y hay en el Archivo General de la Nación, también los digitalicé, pero por la paleografía, hay muchas frases en latín y todo eso, no he tenido tiempo de transcribirla, pero hay unas cartas donde se quejan de su conducta. Y están en el Archivo de la Nación, y pues también tuve la oportunidad de digitalizarlas, ¿no? Finalmente, está en Veracruz los últimos más o menos casi 15 años como los últimos 10 años de su vida se encuentra en Veracruz, y ahí lo sorprende la expulsión decretada por Carlos III, ¿no? Quiere decir que no sufrió entonces, no sufrió el traslado que sufrieron los que estaban en Sonora, estaba en Veracruz, nomás se subió al barco. Nomás se subió al barco, no, digo, quizá el viaje sí, ya de ahí España sí, claro, debe haber sido pesado seguramente. Y aparte hicieron escala en La Habana, hicieron escala en Cádiz, y hasta finalmente que llegó a Ferrara en Italia. Lo mandan a Italia, pero entonces es posible que sus libros o documentos o se los requisaron y los quemaron. Los libros definitivamente se quedaron aquí, su biblioteca. No creo que le haya permitido llevar nada. Pero quién sabe su correspondencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haya pasado con ella? Si se haya perdido, si la hayan destruido, o si haya podido llevarse algo de correspondencia con él, que es pues poco probable, ¿no? Dudo mucho. Se embarcó en Veracruz a La Habana el 25 de julio de 1767 y finalmente llegó en febrero de 1768, estaba en Cádiz, finalmente llega a Ferrara, luego en Bolonia, y muere el 29 de diciembre de 1777 de 49 años Qué joven, de edad. ¿Qué hizo en Italia todo ese tiempo? En Italia se desconoce, estuvo aproximadamente 10 años. No tanto que se desconozca. Maneiro dice que se puso a escribir, que se puso a trabajar en obras, en mapas, pero nada se ha podido localizar. ¿Jamás volvió a Álamos? Nunca volvió a Álamos, no. No hay constancia de que haya regresado, y es muy poco probable porque lo vemos en varios años, tanto en Tepoztlán como en San Ildefonso, en San Luis Potosí, en Veracruz. Entonces como que no hay un espacio, digamos, para que haya ido a Álamos, que eran meses, ¿no? Los llevaba meses. Y aparte sus papás murieron también en la década de 1750, entonces quizá no tendría que ir. Debe de haber tenido correspondencia con sus hermanos, ¿no? Bueno, Quino tampoco volvió a su pueblo jamás. Ajá, sí, nunca volvió. Es la vida. Él dice Vicente León Navarro, que estaba convencido de que la razón, la experiencia y la observación eran las fuentes del conocimiento científico, era totalmente de la ilustración, ¿no? Ya no hablaban de los sentidos, ya no hablaban de la percepción, sino que era el razonamiento y la observación de las fuentes para poder tener ese conocimiento, cosa que incomodaba mucho. ¿Cómo lo iban a querer si pensaba así?
Sí, los incomodaba mucho. Se le publicó el panegírico que escribió cuando muere Felipe II, si mal no recuerdo. Él lo hizo el discurso en San Luis Potosí. Se sabe que se lo publicó, pero no ha podido tampoco localizar algún ejemplar de esas exequias. ¿Por qué? Qué curioso, bueno, qué lástima, que es un poco desconocido en Sonora, ¿no? En Álamos deberíamos de tener un monumento, en Álamos, algo. Sí, yo pues tengo la idea, Sonora. se van a cumplir, ¿cuántos años? 240 años de que falleció ahora en diciembre, y pues conocemos la casa, o al menos el lugar donde estaba la casa donde nació, y sería muy bueno pues poner una placa, ¿no? Que dé fe de que ese era el lugar, y aparte pues que recupere un poco la memoria de él, porque en Álamos también hay un callejón con su nombre, pero se llama Callejón Campoy, ni siquiera está el nombre completo. El nombre completo, y aparte es un callejón secundario pequeño. Pero además, en estos simposios o en este festival cultural también unas conferencias o lo que sea que se refiere a esos personajes alamenses y sonorenses como sí, poco conocidos, que desafortunadamente no tenemos documentos de lo que ellos hicieron y escribieron, pero tan solo con recordarlos y saber quiénes fueron, ya con eso fuera suficiente para sentirnos orgullosos de estos personajes sonorenses de clase mundial. Mundial. Sí, por ejemplo, él es uno de los 20 o 25, no recuerdo, mexicanos ilustres del siglo XVIII que aparece en el libro de Maneiro, ¿no? Junto con Clavijero, por ejemplo. Este libro se publicó a fines del siglo XVIII, como en 1790, 10 años, 15 años después de la muerte de José Rafael Campoy. Entonces sí es un orgullo para Álamos, y no solamente para Álamos, ¿no? Sino también para Sonora. Para Sonora, porque otra persona así de esa índole, digamos, que he localizado sería Miguel Bringas Manzaneda, que hay quienes dicen que era de Álamos, pero yo más bien lo ubico como que es de San Antonio de la Huerta, que él estuvo en la Santa Cruz de Querétaro a fines del 18, principios del 19. Y hay otro alamense más que también lo descubrí hace poco, digamos, hay alguna de documentación de él que se llama Ignacio de Mesa, que también vivió en la Ciudad de México. Él todavía es anterior a Campoy, él nació a fines del siglo XVII en Álamos. Estás hablando de personajes de esa época, pero pocos pueden tener el privilegio de ser de los ilustres de un siglo en este país. Pocos. De cualquier tipo, ¿eh? Y él es uno de esos pocos, digamos, de aquí de Sonora, ¿no? Y es el único de Álamos de la época. Yo creo que de ahí le venía la inteligencia a su descendiente Saturnino. Saturnino. ¿no? Poeta, escritor. Tuvo una muerte un poco trágica nomás, ¿no? Muere en el desierto. ¿Dónde? Saturnino Campoy es el que muere en el desierto. No recuerdo bien eso. No, es Gumersindo Esquer. Gumersindo Esquer, el alamense que escribió la historia es Gumersindo Esquer. Del Pinacate. Sí. ¿Y Saturnino Campoy también hay una calle aquí, en Hermosillo? Sí, también. ¿También hay una calle? No sé si pudiéramos ver la foto de la Iglesia de la Caridad, que es donde está sepultado. Fue la primera que mostramos. La primera que se mostró. Ojalá la pudiéramos ver. Que debe estar al final. ¿Y dónde está sepultado? No sé si tenga alguna marca, si hay alguna placa en la iglesia, ¿no? Pero señala, esa es una iglesia del siglo XVI, aunque no lo parece, es del XVI, y ahí fue sepultado Campoy. La de la Virgen de la Caridad está en Bolonia, y pues según su biógrafo Maneiro y su segundo biógrafo, digamos, Vicente León, ahí se encuentran actualmente sus restos. José Rafael Campoy es la misma persona que habló el señor José Rómulo hace un poco en Radio Felicidades. Sí, yo creo que sí, Rafael Becerril. Seguramente. Rómulo Félix es alamense y se siente muy orgulloso de su coterráneo. ¿Qué personajes había en Álamos en la época de José Rafael? Pregunta Vicky Flores. En ese tiempo los personajes, digamos, más importantes, no había personajes de la cultura o del mundo artístico. Eran más bien personajes militares, personajes de importancia económica, pues toda su familia, todos los Campoy, Salvador Esquer Rosas, que fue nombrado también alguacil mayor ahí en Álamos. ¿A quién más tenemos por la época? A Elías González de Sayas, el fundador de la familia, que precisamente se casó con una tía de José Rafael Campoy, con Águeda Campoy. Aquí en otro tendríamos a Pedro Julián de Alvarado, también fundador de la familia Alvarado aquí en Álamos. Eran los personajes de la época. Todos, como podemos ver, todos hombres, porque pues las mujeres no salían en ese tiempo. Sí. Ojalá sepa algo sobre mi bisabuelo Roberto Quirós Urrea o Almada, Rubén Matiella. ¿Tienen ancestros los Matiellas en Álamos? Muy bien. Yo creo que sí, Roberto Quirós Urrea o Almada. Conozco una familia Urrea Quirós de la época. Rangel Palafox, nuestro compañero, nos manda saludos. ¿Quién sabe dónde andará?
La última vez supimos de él que estaba en Querétaro. Dice Guillermo Pérez, leí que quería aportar la literatura europea y fue ser criticado, ¿es cierto? Pues siempre fue dice Maneiro, que durante todo el curso de su vida hizo frente interpérrito a la fortuna siempre adversa, que siempre le estuvieron negando las cosas según Maneiro. Esos son los personajes que importan en la historia, ¿no? Los que son Lo limitaron. Lamentablemente, siquiera escribió. hubiera sobrevivido su archivo personal, ¿no? Que sería como de suma importancia para conocer ya más profundidad ¿Quién no escribiría a la persona, ya como persona, ¿no? Sí. Sus intereses, sus pensamientos, pero lamentablemente no se ha encontrado nada. Silvia Madrigal, mi madre nació en Álamos en 1915 y yo conocí a los Campoy, Almada, los Félix, me alegra mucho escucharlo y conocerlo. Hay mucha gente que tiene raíces alamenses. Sí, muchísima. Pues Sonora, gran parte del estado. O eres de raíces alamenses, de Arizpe o de San Miguel de Orcasitas, ¿no? De Ures incluso. O de Ures. Sí, ¿cómo sabemos que Campoy nació en esa casa? Porque una vez alguien me lo preguntó. Precisamente Nicolás Cervantes, que es para mí uno de los grandes historiadores de Álamos y de los primeros historiadores de Álamos, él nació en 1882. Compró la casa que vimos ahorita, la compró en 1907, más o menos. Él trabajaba en la notaría y estuvo en el trámite. Uh-huh. Y fue una señora, Maclovia Campoy, a poner la casa a hipotecar la casa. Entonces dice Nicolás Cervantes que él platicó con ella, era una viejecita, dice él, como de 80 años en el momento de la transacción. Estamos hablando que era de la década de 1820 la señora. Y dice que le dijo, en esta casa donde yo vivo, que es la que está hipotecando, ahí nació mi tío José Rafael Campoy, le dijo. Sí, ¿sabes quién es? Sí, le dijo, sí conozco de él, ahí nació. Él era mi tío abuelo, mi tío bisabuelo, creo, le dijo la señora. Entonces, por eso sabemos que fue en esa casa. Hay que hacer un llamado a la autoridad, al presidente municipal, le mandamos saludos hasta Álamos, para ver si podemos hacer algo para hacer un reconocimiento a este personaje ilustre alamense, con una placa, un busto, lo que sea, ¿no? Llenar la población de Álamos, el pueblo tan bonito de estos personajes que hubo tantos. Se puede llenar el pueblo con placas. Se puede llenar. Hay que hacerlas de mármol, ya no se pueden hacer metálicas, pero de lo que sea, pero... Bueno, en Álamos todavía no ha pasado... Celebraciones de estos personajes alamenses que hubo tantos y sigue habiendo. Vamos a ver si el presidente municipal o alguien que nos esté viendo por allá puede mandarle nuestro mensaje. Si no, vamos a ir a verlo en uno de estos días de vacaciones, que vayamos a torcerle un poco el brazo para que lo haga. Hay tiempo todavía, es en diciembre el aniversario, entonces tendríamos tiempo de organizar algo. Para hacer algo ese día. Le mandamos un saludo a todos los alamenses, nuestros coterráneos, y esperamos verlos a todos. Nos vamos la próxima semana con otro tema igual o más interesante que este, y esperamos que todos estemos bien para entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.